salida de la mano del director general de deportes del Principado, José Ramón Tuero, a punto de tocar la puerta atrás. Pues atentos todos, que nos vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo el paso de salida! ¡Está en la tercera edición! La playa de Camonte, con la capital europea del deporte. Hoy vamos a hablar. Vamos a hablar. Que da ventaja al personal. Venga, chicos, ánimo. 7 kilómetros y medio para vosotros. Salió, no te metes. 3 o 4 ya. Por eso me recoge y los kilómetros. Esto te lo queda. Esto tienes que dejarlo. Media, vas a dejarlo media. Venga, 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 venga. Pero baja el pie. No, vamos a esta, vamos a esta. Vale.
Oiga, por favor. Ya está ahí. Morir. Venga, venga.
Venga, Pedrín, vamos ahí. Saliros de ahí, vosotros, saliros de ahí. Por ahí va la carrera. Para bajar a la playa por ahí. Sí. Cuidado, cuidado. Ven por allí. ¿Cuántos kilómetros? 7,5. 7,5. Señora, pase por aquí, que no se meta por el medio de la carrera.
¡Ey, oye! En medio de la carrera. Crucen por aquí, por favor, por detrás. Para no meterse por el medio de la carrera. Por aquí, oye, por aquí. Oye, ya terminó. Venga. Las bicis por aquí, por detrás. Cogéis el paso. Sí, pero por detrás de mí. Por detrás. Por aquí. Pase por favor rápido. Bicis. Las bicis. Ese coche. Por la izquierda, por la izquierda. Pasan por aquí atrás.
Sí, seguro. A la izquierda, por ahí, vaya, vaya, vaya. Pasa por aquí. Estás ahí al lado, venga. Queda poco ya. Y con un fortísimo aplauso en su llegada aquí al arco de meta de la tercera edición de la carrera Toda la Vida. Fuerte el aplauso para él, cruzando la línea de meta. En este momento, Diego Blanco. Todos atentos a la llegada de Raúl, al que recibimos con un fortísimo aplauso. Vencedor de la tercera edición de la carrera Toda la Vida, Raúl Álvarez Bengoa. ¡Enhorabuena, campeón! Atención, ahí viene Julio César, el veterano de guerra de la Universidad de Oviedo, vencedor en la primera edición de la Toda la Vida y que hoy se va a conformar con esa segunda posición. Julio César Álvarez, fuerte el aplauso para él. Y por detrás la camiseta naranja de un hombre que vuelve, Sergio Martínez Amorín. Había colgado las zapatillas hace unas temporadas
pero vuelve por su fuero, vuelve a estar en un podio en una carrera popular aquí en Gijón. Sergio Martínez, fuerte el aplauso para Sergio. Podium de lujo, Raúl Álvarez Bengoa, Julio César, Sergio Martínez Zamorín, en esta tercera edición de la carrera Dona Vida. Por detrás, una nueva camiseta de Gijón Atletismo, que va a ser cuarto. Fuerte el aplauso para el compañero de Raúl Álvarez Bengoa. Compañero del vencedor. Dos camisetas de Gijón Atletismo en meta. La gente de Correr Asturias también cruzando línea de meta en estos momentos. Que también lo hace en estos instantes. Raúl Álvarez Bengoa vencedor, Julio Álvarez segundo, Sergio Martínez Zamorín ha sido tercero, Eloy Serrano cuarto, Antonio Jalón quinto y Pablo Alonso Villa sexto. Son los primeros clasificados mientras siguen llegando corredores. Esperamos a más de 900 aquí en línea de meta. Y por supuesto, entre todos los participantes, esperan llegando los corredores al rodeo. Poco a poco los pelotones de participantes serán más numerosos. Casi 1000 participantes tomaron la salida en esta Dona Vida, tercera edición. Esperemos que todos ellos consigan cruzar línea de meta, 7,5 kilómetros de carrera, una carrera rápida. Acercándonos a los 29 minutos de carrera. Sigue avanzando la mañana, la tercera edición de la carrera Dona Vida en la capital europea del deporte, en Gijón. Y siguen llegando un montón de corredores a la línea de meta. Seguimos esperando la llegada de la primera de la categoría femenina. Dos camisetas de Llanera 2007, José Luis Prieto cruzando línea de meta en este momento. Enhorabuena. Una carrera de Dona Vida que en categoría femenina vencía en la primera edición la formidable corredora Rocío Ríos. Y por aquí vemos a Martín Álvarez Espinar disfrutando también de los atletas. Hoy no ha querido ponerse el dorsal Martín Álvarez, que está de descanso. Ha venido a disfrutar del ambiente running. A las órdenes de la organización, cuando me digan, diremos.
Liliana Otero Iglesias, la vencedora en categoría femenina, vencedora en esta tercera edición, un tiempo de 30 minutos y 22 segundos. Enhorabuena Liliana Otero Iglesias. 3 o 4. Vencedora absoluta. Recordamos que los vencedores absolutos tendrán premio especial en esta tercera edición de la carrera de la vida. El nuevo programa y la clasificación de su categoría. Recibirán exclusivamente el premio de vencedores a las órdenes de la organización. Cuando me digan, diremos. Por favor, nos acercamos todos a la parte delantera. Queda estamos a punto de expulsar la de salida de la mano del director general del puerto de San Ricardo, José Ramón Fuero, a punto de tocar la puerta atrás. Los atentos todos, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salió, no te... 3 o 4 ya. Por eso me recoge y los kilómetros. Esto te lo queda. Chicos, el reguero de corredores en estos momentos empieza a ser muy numeroso. 35 minutos, casi 36 de carrera. Liliana Otero, Raúl Álvarez Bengoa, vencedores absolutos de la tercera edición de la carrera de la Vila, a expensas de las clasificaciones
de las diferentes categorías. Aguantamos un segundo la llegada de más corredores y cuando las tengamos completadas todas las categorías saldrán y las colgaremos de esa furgoneta guardarropa. Insistimos, hay que conservar el dorsal porque después de la entrega de premiaciones, tras la entrega de las premiaciones de las diferentes categorías, sorteo de regalos para todos los participantes, para todos los asistentes. Así es que os pedimos que una vez finalicéis la prueba, os cambiéis, os quitéis el sudor y volváis aquí a la zona del camión escenario, porque en cuanto estime oportuno la organización, comenzaremos con la entrega de premios y el posterior sorteo de regalos. Estamos en la carrera Buena Vida, una carrera que promueve el Centro Comunitario de Sangre y Tejido de Asturias, que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, junto al Club Atlético Gijonés Fumeru, y cuyo patrocinador principal es la Fundación EDP. Además, otros patrocinadores, como la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y Liberbank, aportan a nuestra carrera y un montón de colaboraciones. Pedospa, Alcer, ATA, Astea, Cruz Roja, El Comercio, la TPA, Central Lechera Asturiana, Asturbamen o Restaurante El Galeón. Gracias a todos por vuestra participación y colaboración, porque gracias a vosotros Buena Vida sigue creciendo. Recordatorio también para todos los asistentes y participantes, junto enfrente del camión escenario, a diferentes asociaciones. La Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón, Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias o Asociación de Trasplantados Hematopoyéticos y Enfermos Hematológicos de Asturias, están dando información a todos los que lo deseéis. Así es que no dudéis en pasar por las carpas justo enfrente de este camión escenario. Es muy fácil donar órganos, tejidos, médula, donar sangre. Es muy sencillo y muy necesario. Seguimos aplaudiendo a los atletas, a los corredores que siguen cruzando en masa ese arco de meta. 39 minutos luchando por bajar de los 40. Esos corredores que encaran la recta de llegada. Cuando me digan, diremos. Por favor, nos acercamos todos a la parte delantera. Estamos a punto de expulsar de salida.
Salió, no sé. 3 o 4 ya. Los kilómetros. Cuando me digan, iremos. Por favor, nos acercamos todos a la parte delantera. Estamos a punto de disfrutar. Salió, no sé. 3 o 4 ya. Y los kilómetros. Me comunican los compañeros del Championship Orden que tenéis el listado. Tenéis el listado de las diferentes clasificaciones. Queremos todos a la parte de las clasificaciones, clasificación general, clasificación por categorías. Joaquín Pedida del Corresiero. Resoplando después del esfuerzo de la carrera. Y a veces la foto podio. Gracias.
Salió, no te metes. 3 o 4 ya. Joder, eso me recoge. ¿Y los kilómetros? Esto te lo queda. Corredor por cruzar línea de meta, 49 minutos de carrera. Recordatorio, hay premios para las diferentes categorías, categoría senior, veterano A y veterano B, que son las categorías que ha establecido la organización. Y de esas categorías hay que quitar a los vencedores absolutos, a Raúl Álvarez Bengoa y a Liliana Otero, pero no es de sus categorías, no son acumulables. A todos los asistentes, ahora sorteos de diferentes lotes de productos, etiqueta de nuestros patrocinadores y colaboradores. Así que todo el mundo que conserve el dorsal, sorteo atendiendo al número de dorsal de cada uno de vosotros. Comunicar a los asistentes, a los premiados, que una vez cruce línea de meta el último clasificado, comenzaremos con la entrega de premiaciones. Todavía hay gente llegando a la línea de meta. 51 minutos de carrera. Estamos en una de las carreras más solidarias del Principado, la Dona Vida, tercera edición, con un vencedor de lujo, Raúl Álvarez Bengoa, el corredor de Gijón Atletismo, con un espectacular tiempo. Ha corrido muchísimo el bueno de Raúl en el día de hoy. ¡Esta!